Hola nuevamente, es un placer saludarles. En este video tutorial vamos a terminar de calcular nuestro sistema que tomamos como ejemplo a partir del ingreso manual de los datos del mismo en nuestro programa IDCAL en su versión 5.93. Como pueden ver en pantalla, ya los datos están ingresados hasta el nodo número 6, que constituye la base de nuestro montante. Algo importante antes de pasar a la siguiente pestaña, que es donde ingresamos los dispositivos, es utilizar este botón que está junto al botón de ayuda en la parte superior de la interfaz del programa a fin de chequear que hay continuidad en el sistema. Cuando presionamos el botón IDCAL, en este caso nos indica que no hay problemas de continuidad. Es importante también guardar mediante este botón de guardado o mediante el menú archivo guardar el proyecto que estamos ejecutando. Vamos a ponerle como nombre ejercicio tutorial y lo guardamos, en este caso en el escritorio. Bien, una vez entonces que hemos guardado el proyecto, pasamos a ingresar los rociadores en los diferentes nodos. Como ya han notado, en mi caso yo a los nodos de descarga donde están los rociadores les asigné letras, mientras que al resto les asigné números. Eso hace más fácil su identificación a la hora de ingresar los rociadores, así que nos ubicamos en la celda correspondiente al nodo A, que es donde está el rociador, y a la derecha de la tabla vamos a observar un recuadro con la lista de dispositivos disponibles que podemos ingresar. En nuestro caso ingresaremos el segundo, que es el rociador. Le damos clic al botón nuevo y entonces seleccionamos la K de nuestro rociador. De acuerdo a nuestro enunciado, la K de nuestro rociador es de 5,6 y la presión es de 7 psi. Así que seleccionamos la K en la lista desplegable o en la lista de la derecha y escribimos la presión en el campo correspondiente y presionamos la tecla Enter. Noten que al presionar la tecla, IDCAL automáticamente calcula el caudal del rociador utilizando la ecuación correspondiente. Luego validamos nuevamente con la tecla Intro y se nos habilita el botón Aceptar. Al darle clic, entonces se nos inserta nuestro dispositivo en la celda que hemos seleccionado. Para no hacer esto uno por uno, nosotros podemos seleccionar la fila, darle clic derecho, copiar y pegarlas en el resto de los nodos en donde se encuentran los rociadores, y así agilizamos pues el trabajo. Ahora bien, además de ingresar los rociadores, tenemos que activarlos, y eso lo hacemos mediante esta columna. Dándole doble clic, vamos activando cada rociador y de esa manera IDCAL los va a incluir dentro del cálculo. Una vez hecho esto, ahora pasamos a indicarle al programa en dónde queremos calcular nuestros requerimientos. Queremos calcularlos en la base del montante, que es nuestro nodo número 6. Así que nos dirigimos a la celda correspondiente y entonces seleccionamos de la lista de dispositivos la última opción, que es requerimientos. Y como observan, él lo inserta allí en el nodo que queremos y lo activamos. Es bueno guardar nuevamente. Y en la parte inferior, junto al botón calcular, tenemos que indicarle al programa cuál es la base de nuestro montante. Así que se la indicamos seleccionando el check donde dice nodo, y de la lista buscamos el nodo 6, que es donde tenemos nuestra base del montante. Entonces luego podemos darle clic al botón calcular. Al hacerlo, IDCAL realiza el cálculo de forma rápida y presenta una especie de resumen con las características del sistema y algunos valores o parámetros envueltos en el cálculo. Además nos indica en la parte inferior de las tablas o de los recuadros observaciones, como por ejemplo si se ha sobrepasado alguno de los valores de referencia, que ajustamos en el menú de configuración. Cuando le damos clic al botón ver resultados, IDCAL nos muestra primeramente los resultados generales en una pestaña. En la pestaña central nos muestra los resultados por tramos y en la última los resultados por nodos. En los resultados generales podemos visualizar más detalles del sistema que acabamos de ingresar: el número de tramos, número de nodos, las salidas de caudal,
Como pueden observar, son 10 las entradas de caudal, etcétera, así como el volumen de tuberías, el caudal total del sistema, la velocidad máxima del fluido dentro del sistema y otras informaciones de interés. Pero quizás lo más importante es la información de los requerimientos en la base del montante, que es nuestro objetivo principal al hacer el cálculo hidráulico. Como podemos ver en la parte inferior, en la base del montante, que es el nodo número 6, tenemos una presión de 27,6 psi y un caudal de 156 galones. Es una presión muy baja que debemos aumentar haciendo ajustes en el sistema. De manera que lo que debemos hacer es nuevamente dirigirnos a la tabla de tramos y hacer las modificaciones. Pudieran ser en materia de diámetros, reduciendo algunos diámetros a fin de aumentar la presión. Ahora, en la pestaña de resultados de nodos podemos ver en detalle, tramo por tramo, diferentes variables, por ejemplo caudal, velocidad, presión inicial y final, las pérdidas por fricción, etc. Y observen que en el caso del caudal, los valores me aparecen con sentido negativo. Eso no significa que el resultado esté erróneo o que haya un error en el cálculo. Simplemente el color y el signo negativo nos indica es que el sentido real del flujo es contrario al que nosotros asumimos inicialmente. Recordemos que nosotros, en mi caso lo hice, ingresé los tramos de la siguiente forma: nodo inicial, el nodo A, el nodo final, nodo 1, asumiendo que el sentido del flujo iba de A hacia 1, de 1 a 2 y así sucesivamente. Lo hice para que viéramos que si nos arroja valores negativos el programa, no es razón para preocuparse. Si los datos están bien ingresados, simplemente lo que ITCAL nos está indicando es que el sentido real del flujo es contrario al que nosotros asumimos en ese tramo determinado. Asimismo, podemos consultar, si nos dirigimos a la pestaña de resultados de nodos, podemos ver en detalle para cada rociador la presión de descarga y el caudal de salida, así como los requerimientos, que son los mismos que vimos en la pestaña inicial. Si queremos imprimir nuestros resultados, hacemos clic al botón inferior imprimir y aquí vamos a poder seleccionar cuáles de esos que acabamos de ver, cuáles de esos resultados deseamos que se plasmen en la impresión y presentarlos pues como resultados de nuestro proyecto. Bien, esto era todo entonces lo relacionado con nuestro programa, con cómo calcular ingresando los datos de forma manual. Pueden observar que es un procedimiento bastante sencillo, el cálculo se hace de forma muy rápida, realmente es una herramienta muy valiosa y muy versátil el ITCAL a fin de determinar los requerimientos para un sistema de rociadores o un sistema de diluvios o el cálculo de redes. Agradecemos mucho su atención y los invitamos a ver el siguiente video, en el cual vamos a aprender a calcular un sistema de extinción pero que haya sido dibujado en un archivo de AutoCAD, herramienta que por supuesto hace mucho más versátil y más interesante nuestro software. Así que agradecidos a todos por su atención, esperamos que estén bien y nos vemos en el siguiente video.